¿Qué tal, amigos? Hoy voy a hablar de un tema que surgió a raíz de estas propuestas que rayan, no voy a decir en la locura, pero sí en la ignorancia supina, en la profunda ignorancia de un tema complejo que es, pues podría ser una mezcla entre política monetaria, reservas internacionales de Banco de México, el texto de la ley de Banco de México y algún párrafo o una parte de un párrafo del artículo 28 constitucional donde se le fijan algunas cuestiones o tareas al Banco de México, que ya es autónomo, de acuerdo a la ley aprobada en diciembre de 1993, prácticamente ya en las postrimerías del gobierno del presidente Salinas. ¿Quién fue este legislador que me permite hoy hablar de este tema? El diputado Benjamín Robles Montoya, un diputado de Oaxaca, y que ya había sido senador en la legislatura anterior, o en las dos legislaturas anteriores, suplente y luego creo que llegó a propietario. El mismo tema que hoy me lleva a comentar, a hacer el comentario de hoy, fue el mismo que planteó este senador cuando lo era, el 19 de noviembre del 2014, si no estoy equivocado. Ahí debe de estar en la Gaceta Parlamentaria el texto de su iniciativa. ¿Y qué es lo que dijo el diputado Benjamín Robles Montoya? Antes de leerle lo que planteó él, al margen de lo que dijo, que más o menos fue una repetición de esto, debo señalarle a usted que es sorprendente cómo alguien que es legislador, que ha sido ya legislador, es decir, no es un recién llegado al poder legislativo, y que toque este tema ya prácticamente desde hace 4 años, desde noviembre del 2014, ya presentó este primer intento de modificar el artículo 2 de la ley de Banco de México, y que 4 años después no se haya preocupado, en lo más mínimo, por aprender algo en relación con la tarea central de Banco de México y qué es lo que puede y no puede hacer, pero también por qué no puede hacer ciertas tareas y cuál es la experiencia en el mundo de esa prohibición. El hoy diputado Robles Montoya, pues, se caracteriza, al menos en este tema específico, por una ignorancia casi que llega al retraso mental. Y la primera pregunta que surgiría es la siguiente. ¿Es posible justificar o intentar siquiera justificar expresiones de este nivel de ignorancia en un legislador? Platicaba yo al respecto con algún amigo. Cuando estábamos analizando y leyendo los documentos, le decía, ¿cómo es posible que alguien tan limitado en cuanto a conocimiento se refiere de este tema, se atreva a presentar una iniciativa tan mal hecha? Entonces me dice el amigo, bueno, Ángel, es que pues él está haciendo su mejor esfuerzo. Es que le digo, no es un problema de esfuerzo, es un problema de conocimientos para atreverse a subirse a la tribuna y decir tantas tonterías. Pero vayamos al texto para no hablar de oídas. En la iniciativa que presenta un tanto aderezada el diputado Robles Montoya, dice así, es una iniciativa para modificar el texto del artículo 2 de la ley del Banco de México. Es un artículo único este decreto. Prácticamente se conserva la tarea fundamental asignada en la ley de Banco de México, que le voy a leer aquí ese texto, que es muy pequeño en realidad. Perdónenme tanto papelero, pero
pero es inevitable. Dice así: el Banco de México tendrá por finalidad, el artículo 2, proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Expresado esto con otras palabras, sería mantener a raya la inflación. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Banco de México, pues, su tarea fundamental y central, me atrevería a decir, es el control de la inflación. Hay otros bancos en el mundo, específicamente la Reserva Federal en Estados Unidos, que por razones históricas tiene dos tareas. Una, el control de la inflación, y la otra, estimular el crecimiento económico. Estas dos tareas, aparentemente loables ambas, son contradictorias para una misma entidad. Y le voy a dar un simple ejemplo que recién, de un hecho que se registró en los Estados Unidos no hace mucho. El presidente Donald Trump se molestó con la Reserva Federal porque estaba aumentando las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés, usted envía un mensaje a los agentes económicos privados de que la banca central está dispuesta a desactivar esas presiones inflacionarias, de tal manera que mediante la elevación del costo del crédito reduce el consumo, en consecuencia reduce la demanda y enfría la economía, que los datos le dicen a la Fed que se está calentando la economía, es decir, están surgiendo presiones inflacionarias. Entonces, tomando en cuenta esa tarea que hace la Reserva Federal, eleva la tasa de interés. Pero acá está el presidente Trump, que quiere un mayor crecimiento de la economía y ve a la banca, a la Reserva Federal, como un adversario a favor de los demócratas, porque dice que está combatiendo el crecimiento económico para hacerlo quedar mal. Esas son las contradicciones que se dan en determinadas etapas cuando hay presiones inflacionarias de bancos centrales que tienen la posición, las dos tareas. Por eso, prácticamente hoy en el mundo, todos los bancos centrales tienen, prácticamente todos, excepción de hecho un número muy pequeño, la Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los poquísimos que tienen esa tarea dual. Esto pues genera estos choques o estas visiones contrarias. En México ha habido, desde que se le dio la autonomía a Banco de México a partir de fines de 1993, y la tarea prácticamente exclusiva del control de la inflación, y además algo que es muy importante y el diputado Robles Montoya ignora porque no ha leído la parte correspondiente del artículo 28 de la Constitución, que le voy a leer aquí, que es muy, muy pequeño. Dice así: el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ahí está el control de la inflación. Punto y seguido. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Repito, ninguna autoridad podrá ordenar al banco, en este caso es Banco de México, conceder financiamiento. Muy bien. ¿Por qué es esto? ¿Recuerda usted aquella expresión que decía, echamos a andar la maquinita y a crear papel y papel y papel? Ese era un crédito que le estaba otorgando la banca central al gobierno para financiar su déficit. La autonomía de un banco necesariamente debe llevar esta prohibición de otorgarle crédito al gobierno. Si el gobierno quiere financiar su déficit, tiene que salir a la sociedad, al sistema financiero,
y pedir financiamiento para sufragar el déficit en el que está incurriendo, o también puede mantener un superávit primario o en un determinado momento puede estar tablas, es decir, un déficit cero. Como diría aquel, 0 grados, ni frío ni calor. Muy bien. Este parrafito, esta frase tan corta, ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento, la olvida de manera completa el diputado Robles Montoya. ¿Por qué? Dice él en el artículo 2, que le agrega 2 fracciones, la segunda y la tercera, dice, perdón, es la tercera nada más, dice, proveer de los recursos de emisión primaria de dinero en forma de crédito exclusivamente productivo para los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder Ejecutivo establezca. Y dice uno, ¿no leería el diputado Robles Montoya el artículo 28 de la Constitución, el parrafito que le leí? ¿Cómo es posible que él esté planteando en una ley secundaria, en una ley reglamentaria, esté planteando que el Banco de México debe darle un crédito y dice exclusivamente productivo? ¿Qué significa un crédito productivo? En todo caso, donde se produce algo es en una inversión, en un proyecto de inversión. Pero todos los proyectos producen algo. Ese no es el problema. Deben producir para poder pagar el crédito que se les otorga a una buena tasa de rentabilidad, porque si no se perdería el crédito otorgado. Pero es tan ignorante el diputado Robles Montoya que estos elementos fundamentales los desconoce. Primero, la prohibición constitucional que tiene el Banco de México de otorgar financiamiento. Y segundo, que el señor dice en forma de crédito exclusivamente productivo. Pues digo, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Lo peligroso aquí es que esta ignorancia del diputado Robles Montoya se traduce en un viejo intento de todos los que adoran el gasto público, de tomar una parte de las reservas o todas en un determinado momento e inyectarlas a la economía para despilfarrarlas, porque así no se genera crecimiento, o en su defecto obligar al banco a que le otorgue financiamiento al gobierno federal para que éste haga una derrama bajo ese título de proyectos productivos. Nadie habla de proyectos rentables, solamente proyectos productivos, crédito productivo. Piensan que si agregan el adjetivo de productivo, ya la hicieron, ya van a justificar todo exceso o todo desatino. ¿Qué quiero decirle con esto que le he comentado hasta este momento? La ignorancia de una muy buena parte de nuestros legisladores en temas tan especializados como este, es peligrosa esa ignorancia. Porque en vez de reconocer que no saben, y en todo caso hablarle a un especialista del mismo Banco de México para que dé razones por las cuales se inscribió en la Constitución esa prohibición, se lanzan como el borras a hacer esta tontería de iniciativa y luego andar haciendo la visita de las 7 casas donde dice es que las reservas las tienen secuestradas y que es una vergüenza que esté ahí ese dinero sin generar beneficios, y lo dice otra vez partiendo de la gran ignorancia que tiene, porque al no saber cuál es el objetivo fundamental de esas reservas va a decir tontería y media. Yo le pediría a usted, de manera encarecida, se lo suplico, que entre usted a la página de Banco de México, y ahí donde está la lupa esa de buscador, ponga usted reservas internacionales, ¿para qué sirve? O cuáles son las funciones de Banco de México. O, de otra manera, lea usted el artículo 28 y ahí va a encontrar este párrafo que le leí. Y luego lea la ley de Banco de México, es una ley muy cortita, el artículo 2, pero también el artículo 18. Y por supuesto, lea esta tontería que ha presentado el diputado Robles Montoya, que es, por decirlo de alguna manera,
una ocurrencia o un desatino producto de esa gran ignorancia que lo caracteriza, no de ahora, sino desde hace muchos años, por no decir toda la vida. Termino este comentario diciéndole o preguntándole a usted, ¿es válido abusar de la ignorancia profunda que tiene cada uno de no pocos legisladores? ¿Es válido que abusen de esa manera de tanta ignorancia que les brota? Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a ser pendejos, pero no tanto. No exageremos, por favor, y lo que ignoremos, vamos a preguntarlo o vamos a estudiar para no hacer el ridículo con este tipo de iniciativas que lo único que generan son, en el mejor de los casos, burlas y en otro, el peor, elevan el nivel ya elevado de desconfianza en López y las políticas públicas que ha dejado ver a la fecha. Le agradezco su atención y lo espero mañana con otra videocápsula más, aquí, en este espacio que es de usted, también mío, pero más de usted. Gracias.